Hola, buenas tardes. Este video va dedicado al amigo Pablo Vibriesca, que un seguidor de nuestro canal de YouTube, que nos hizo una consulta desde México y bueno, esperamos con este video corto poder aclarar esa necesidad que nos planteó. Concretamente nos vamos a referir a procesos de fresado, específicamente al fresado periférico, y puntualmente vamos a desarrollar el consumo de potencia de una operación de fresado periférico, la sección de viruta en el fresado periférico y la cantidad de dientes en contacto, es decir, cómo hacer la determinación de cada una de estas variables del proceso de fresado periférico. Entonces, lo primero que quisiéramos hacer es diferenciar una operación de torneado de una operación de fresado. En las operaciones de torneado, habitualmente nosotros lo que vamos a hacer es generar superficies cilíndricas. Esas superficies cilíndricas las vamos a obtener con la combinación del movimiento de rotación del material y un movimiento de desplazamiento lineal de la herramienta de corte, que va a reducir el diámetro inicial del material a un diámetro menor. A la derecha podemos observar cómo es la fuerza de corte sobre la herramienta en función del tiempo, y evidentemente, a menos de los transitorios que tenemos cuando se inicia el corte y cuando termina el corte, vamos a tener prácticamente una constancia de la fuerza durante el proceso de torneado. Esto significa que o va a ser el resultado de que tenemos un solo filo cortando, de que tenemos un corte continuo. Todo esto nos va a conducir a una mayor estabilidad térmica durante el proceso de arranque de viruta, y evidentemente el filo de la herramienta que haga el proceso del torneado no va a requerir tanta tenacidad, pudiéndose en este caso priorizar la dureza. En el caso del fresado, es la herramienta la que rota y el material el que avanza. Al ser la herramienta rotativa, vamos a tener una herramienta multicortante. Del total de dientes de la fresa va a haber una fracción que van a estar cortando en forma simultánea, y eso va a depender de la cantidad de dientes que tenga la fresa y del ángulo de contacto o de abrace que ocurra en el fresado. Como consecuencia de esta discontinuidad del proceso de corte, vamos a tener fuerzas variables en el tiempo, como la tenemos representada acá abajo a la derecha, y evidentemente cada uno de los insertos, cuando tome contacto con el material, va a sufrir un impacto, y cuando deje de cortar, una vez transcurrido, una vez girado la cantidad igual al ángulo de contacto de abrace, se va a descargar, y ese proceso va a ser un proceso repetitivo. Es decir, que estamos frente a un corte interrumpido. La herramienta, el filo de la herramienta va a estar sometido a una variación térmica durante el mecanizado, y el filo va a tener que tener preferentemente una mayor tenacidad cuando se hace una comparación respecto del proceso de torneado, justamente para poder soportar estos impactos, ¿no?, sin fracturarse. A grandes rasgos, los procesos de fresado los podemos clasificar en dos tipos. A la izquierda tenemos el fresado frontal, en el cual el eje de la herramienta vertical en la imagen es perpendicular a la superficie mecanizada, que está representada con la letra A. Ese es el fresado frontal, el esquema que tenemos a la izquierda, y a la derecha tenemos el fresado periférico, en donde el eje de la herramienta, horizontal en la figura, es paralelo a la superficie mecanizada, también indicada con la letra A. Nos vamos a concentrar en este video en el proceso de fresado periférico.
Con la finalidad de llegar a las expresiones que nos permiten estimar el consumo de potencia en una operación de fresado periférico, nosotros tenemos que hacer algunas consideraciones previas. Desde el punto de vista gráfico vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar que sacamos una fotografía en un determinado instante y otra fotografía después que la fresa giró una revolución, de manera tal que el centro de la fresa se habrá desplazado una cantidad igual al avance por vuelta, es decir, a una determinada cantidad de milímetros luego de haber girado una revolución. Para escribir o para que las expresiones nos resulten en función de la condición de corte característica para el avance en los procesos de fresado, que es el avance por diente, cómo aparecen las condiciones de corte en todos los catálogos de fabricantes de herramientas que se dedican a producir herramientas de corte para operaciones de fresado, inicialmente vamos a considerar que nuestra fresa tiene un solo diente y dado que el avance por vuelta es igual al avance por diente por el número de dientes, si z es igual a 1, evidentemente nos queda que el avance por vuelta es igual al avance por diente. ¿Por qué decimos esto? Porque la distancia que habrá recorrido el entrecentro de esa fresa de la cual sacamos una fotografía en un determinado instante y luego que giró una revolución será igual al avance por diente. Nuestro desarrollo evidentemente no va a tener en cuenta o no va a diferenciar, las fórmulas no van a diferenciar si el proceso de fresado periférico es en concordancia, es decir, que el sentido de giro de la fresa en la zona de corte coincide con el movimiento, la dirección del movimiento de avance del material respecto de si lo es en oposición, que sería en sentido contrario. Las fórmulas no van a considerar tampoco la lubricación ni el desgaste de los filos. Acá tenemos las dos circunferencias representativas de esas dos fotografías instantáneas que decíamos que íbamos a sacar, en donde el entrecentro, que es la distancia O', es igual al avance por diente a sub z. Evidentemente que nuestra fresa va a estar girando a un número de revoluciones genérico n, va a estar cortando una profundidad de pasada p, el material va a estar avanzando con una velocidad de avance b sub a, y bueno, en rojo tenemos identificada la forma característica de coma que tiene la viruta en el fresado periférico. Y otra cosa importante que se ve en este gráfico es que obsérvese que la herramienta empieza a cortar en este punto, termina de cortar en el punto O', de manera tal que si yo miro el ángulo que hay entre el punto de inicio, el punto O y el punto O', ahí tengo concretamente el ángulo de contacto phi o ángulo de abrace. Asociado al ángulo de abrace, obsérvese que si yo, por ejemplo, tiro radios pasantes por O, yo voy a cortar a una circunferencia, a la interior y a la exterior, y según sea la posición de ese radio de corte, será la longitud o será el espesor de la viruta, ¿no? Acá tenemos un espesor pequeño, acá tenemos un espesor mayor, acá tenemos un espesor mayor todavía, acá tenemos el espesor máximo y bueno, finalmente hacia la salida va a terminar disminuyendo y terminando en cero concretamente, ¿no? Entonces, de todos los espesores de viruta posibles, vamos a trabajar con el espesor máximo que está asociado a este triángulo verde que lo tenemos apartado aquí arriba a la izquierda, y con este triángulo amarillo representativo del espesor medio de viruta
que sin cometer mayor error se lo considera ubicado a la mitad del ángulo de contacto o ángulo de abrace. Una cuestión muy importante en estos triángulos es que por un tema de construcción geométrica, obsérvese que la longitud DC es igual al avance por diente. ¿Eso por qué es así? Porque si yo, por ejemplo, tomo el punto I y luego hago un segmento, digamos, paralelo al desplazamiento del material hasta cortar la segunda circunferencia en el punto G, evidentemente esa distancia GI, esta distancia DC, ambas van a ser iguales al avance por diente. Y en estos triángulos, fíjense que tenemos en el triángulo verde, tenemos el ángulo de abrace, tenemos el avance por diente a sub z y el espesor máximo de viruta, mientras en el amarillo tenemos el ángulo mitad del abrace, tenemos el avance por diente y tenemos el espesor medio. Muy bien. Si nosotros trabajamos en el triángulo verde, por ejemplo, podemos decir que el seno del ángulo φ es igual a h máximo sobre a sub z. Es decir, que h máximo es a sub z seno de φ, la ecuación 1. De una manera similar, para el triángulo amarillo nos resulta que h medio es a sub z por seno de φ sobre 2. Lo que se nos plantea acá es que para poder determinar los espesores máximos y medio de viruta necesitamos conocer cuál es el valor de φ. Para determinar cuál es el valor de φ, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar de la siguiente manera. Si esta altura es la mitad del diámetro de la fresa d sobre 2, obsérvese que si a d sobre 2 le resto la profundidad de pasada, esto no va a ser otra cosa que la longitud de este segmento. Y este segmento no es otro que d sobre 2 por el coseno de φ. Es esta expresión que tenemos acá, ¿no? D sobre 2 coseno de φ es D sobre 2 menos P, de manera tal que el coseno de φ resulta ser 1 menos 2P sobre D. Es decir, que el ángulo φ queda expresado en función de la profundidad de pasada y del diámetro de la fresa. Ahora, nosotros en nuestras ecuaciones 1 y 2 en realidad tenemos el seno del ángulo φ. Y acá en esta ecuación nos aparece el coseno. En consecuencia vamos a trabajar con la identidad trigonométrica seno cuadrado de φ más coseno de cuadrado de φ igual a 1, de manera tal que el seno de φ va a ser igual a la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de φ, y el coseno cuadrado de φ lo vamos a reemplazar por esta ecuación. Cuando nosotros hacemos este desarrollo, que es lo que está acá en la parte de abajo de la transparencia, bueno, lo que vamos a observar es que cuando hacemos el desarrollo del binomio, el último término, que es de P sobre D al cuadrado, en el fresado periférico es una característica que las profundidades de pasada suelen ser significativamente menores que el diámetro de la fresa, de manera tal que la relación P sobre D es menor que 1 y un número menor que 1 elevado al cuadrado se hace más pequeño, con lo cual este término no se lo tiene en consideración, y finalmente nos queda que el seno de φ es igual a la raíz de 4P sobre D. Yo puedo distribuir la raíz y la raíz de 4 hace que me quede un 2 acá fuera de esta raíz, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo en la expresión 4. Entonces ahora podemos reemplazar la expresión 4 en la 1 y nos queda la expresión del espesor máximo de viruta, que es igual a 2 veces el avance por diente por la raíz de P sobre D.
Ahora, el diente, cuando se encuentra en el contacto durante el ángulo de abrace phi, evidentemente que va pasando por espesores nulos de viruta, va incrementando, llega al espesor medio, sigue subiendo, alcanza el espesor máximo y hacia la salida se va a ir disminuyendo. Nosotros vamos a considerar un único espesor como representativo de todo el proceso y ese espesor es el espesor medio. El espesor medio, habíamos visto, si vamos para atrás, habíamos visto que el espesor medio nos queda en función del seno del ángulo mitad del ángulo de contacto. Para poder resolver esta situación vamos a trabajar con una identidad trigonométrica, que es esta que está acá, en donde la identidad trigonométrica nos dice que el seno del ángulo mitad de phi es igual a la raíz de 1 menos el coseno de phi dividido 2. El coseno de phi ya lo habíamos determinado y era 1 menos 2p sobre d. Acá lo tenemos, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros hacemos los reemplazos correspondientes, llegamos a que el seno del ángulo mitad de phi es igual a la raíz de p sobre d, con lo cual el espesor medio de viruta es igual a el avance por diente multiplicado por la raíz de p sobre d. Esta expresión del espesor medio de viruta es característico de el fresado periférico. Cada proceso de arranque de viruta tiene su expresión para el espesor de viruta, o quizás mejor sería decirlo para la sección de viruta. La sección de viruta en realidad surge de multiplicar la longitud de contacto que hay entre la fresa y el material que nosotros estamos mecanizando, que hasta acá está identificado como B mayúscula, y entonces de todas las secciones de viruta, que las secciones de viruta nosotros las tenemos contenidas, digamos, en dirección perpendicular al plano de nuestra pantalla de la computadora, es decir, la sección de viruta se introduce hacia el interior y la forma que tiene es la de un rectángulo en donde un lado del rectángulo tendrá por longitud el espesor medio y el otro lado por longitud B, de manera tal que la sección de viruta va a ser igual a B por el espesor medio. La fuerza de corte va a ser la tensión unitaria de corte por la sección media, pero evidentemente la vamos a tener que multiplicar por el número de dientes en contacto. ¿Por qué? Porque en función de la cantidad de dientes que tenga la fresa y del ángulo de contacto, que es lo que estamos observando en esta expresión acá abajo, podrá haber más de un diente en contacto. Ahora, hay que diferenciar si tenemos fresas de diente recto, como la que está acá arriba a la izquierda, o fresas de diente helicoidal, como la que tenemos acá a la derecha. Si la fresa de diente recto, el número de dientes en contacto, evidentemente va a ser un número entero. Podrá ser un diente en contacto, 2 dientes en contacto, 3 dientes en contacto. En cambio, si el dentado es helicoidal, al ser el dentado helicoidal, nosotros podemos considerar la fracción que nos va a dar cuando hagamos esta cuenta. Esta cuenta, ¿cómo nosotros nos podemos dar, valga la redundancia, la razón por la cual le estamos sumando 1 acá? Acá decimos que el número de dientes en contacto es la cantidad de dientes que tiene la fresa. Por ejemplo, para esta fresa sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dientes. La cantidad de dientes en contacto por el ángulo de contacto, que sería este que está acá, ¿no es cierto? Dividido en esto, por supuesto, en grados sexagesimales, dividido 360 grados, le sumamos 1 y al número resultante le tenemos que descontar la parte entera. Eso es así por lo siguiente. Supónganse que, bueno, acá tenemos una fresa, que esa fresa tiene 4 cortes, un corte acá, y evidentemente equiespaciados a 90 grados.
y que estamos haciéndole cortar a nuestra fresa un poquito más de 90 grados, ¿no es cierto? O sea, el corte que le estamos haciendo hacer tiene algo más de 90 grados. Evidentemente, en el gráfico nosotros podemos observar que la cantidad de dientes en contacto es 2. Sin embargo, si nosotros ponemos 90 acá y multiplicamos 4 por 90, 360, dividido 360 nos da 1. Es decir, que si no le sumásemos este valor de 1 y nos quedáramos con la parte entera, esta fórmula no reflejaría lo que nosotros vemos desde el punto de vista geométrico. Bueno, espero, Pablo, que el video te sirva y bueno, cualquier cosa podés consultarnos vía nuestro canal de YouTube. Un saludo.